Rolling Rocking Rockabilly, un espacio donde la música y la cultura se entrelazan porque el rock tiene un pasado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa cuándo estén viendo este video, les deseo lo mejor de lo mejor en sus vidas, sus proyectos, en sus familias. Para hoy, bueno, tenemos algo, vamos a decirlo así, sencillito en este episodio número ya 60. Vamos a hablar sobre roconotas. Hace mucho que ya no dábamos notitas así diferentes al mundo del rock. Y para comenzar, vamos a decir sobre declaraciones, vamos a hablar sobre declaraciones que de repente las entrevistas suelen soltar sin querer queriendo muchos de las grandes estrellas del rock. Y comenzamos con el señor Jimi Hendrix, que hizo una declaración que posiblemente para muchos de los que amamos el rock, la hemos pensado, la hemos comentado entre amigos, sin necesidad de ser una entrevista, ¿verdad? Y es el hecho que en una ocasión llegó a declarar Jimi Hendrix que para él la música era su religión. Y creo que pues, es entendible, ¿no? Porque somos apasionados, nos encanta el mundo del rock. Posiblemente a lo mejor no le elevemos a grado de religión, de vivir y morir, ahora sí que depende, ¿verdad? Vivir y morir por la música o en este caso por el rock, pero bueno, ahora sí que depende de cada quien, de la sensibilidad que tiene cada persona. Y ahora vámonos a otra declaración de un importante cantante y guitarrista, miembro de The Rolling Stones, me refiero a Keith Richards, que en una ocasión llegó a decir, yo nunca he tenido problemas con las drogas, con quienes los he tenido es con la policía. Pues bueno, ¿qué decimos, verdad? Después, ahora nos vamos con Jane Simmons. En una ocasión, cuando lo entrevistan y le preguntan que si él se sentía Dios, él responde, simple, ¿yo Dios? No, solamente soy su mano derecha. Pues bien, ¿qué decir, no? Hubo aquí también otra declaración aquí de miembro de Aerosmith. Me refiero a Steven Tyler, cantante, compositor y músico de Aerosmith, que llegó a decir que hubo una etapa en mi vida en la que me estaba metiendo por la nariz una tercera parte de la economía de Colombia. Ya sabemos a qué se refería, ¿verdad? Después, también otra declaración de Brian May, miembro de Queen, que también en una entrevista llega a decir, no entiendo ese fetichismo de algunos fans para que mantenga intacta mi guitarra. Es un instrumento de trabajo, no una pieza de mi museo. Y ahora, pues pasando a la cuestión de covers. Vamos a hablar de la banda de Traffic. Para muchos, la rola Dear Mr. Fantasy de Traffic es una genialidad, lo mejor de lo mejor, pero hay por ahí otra versión, un cover, otra versión de la misma rola, que para algunos es muy semejante y algunos hasta la llegan a preferir más que la rolita original, y es la versión que corrió a cargo de Crosby, Stills and Nash America y se encuentra incluida en su box set de discos titulado CSN, el cual fue editado en octubre de 1981. Pero como ya sabemos, yo siempre les digo, para versiones, la mejor es la que nos mueva nuestro corazón, nuestra imaginación y nos haga sentir bien. Pasando a otra rolita también, hablando de rolas, seguimos con los covers. Eh,
En 1974, la superbanda Nazareth lanza un disco titulado Hair of the Dog. Y ahí venía incluida una rolita que llegó a ser clásica, que si hoy la mencionamos, en automático la relacionamos con Nazareth. Y me refiero a la rolita Love Hearts, que en español fue titulada Herida de Amor, que sería más que el amor duele, ¿no? El amor hiere. Pero bueno, en español la versión la hizo, si no recuerdo por ahí, el grupo Indio, que le fue muy bien. Pero, sin embargo, pocos saben que, o quién sabe, a lo mejor pues, hay más que sepan, ¿verdad? Que esta versión de Nazaret es una versión, no es la rola original. Quienes la grabaron por allá en 1961 fueron The Everly Brothers, con gran éxito. Sin embargo, con el tiempo fue quedando así como que en el olvido, hasta que en el 74, bueno, la relanzan Nazaret y es un súper exitazo. De tal manera que, bueno, podemos decir que es una de sus cartas de presentación. Ahora, vamos a hablar de la película Shrek. Y en la película Shrek escuchamos una rola titulada Aleluya, cantada por Rufus Wainwright. Sin embargo, no se hizo para la película, su autor original es el señor Leonard Cohen y viene incluida en su producción de 1984 titulada Various Positions. Ahora seguimos con la música, pero vamos a cambiar un poquito y vamos a hablar de discos. Y por allá en 1993, el señor Eric Clapton llegó a obtener 6 premios Grammys por su trabajo titulado Unplugged. Sus premios fueron, como ya mencioné, fueron 6, uno por grabación del año, álbum del año, también como mejor intérprete vocal masculina, mejor interpretación masculina a una canción de rock también, y mejor canción de rock. Todo un clásico, creo yo, que pues bien merecido por el señor Eric Clapton. Ahora pasamos también a otra rolita, otro álbum, y vamos a hablar del señor Phil Phillips, miembro de la superbanda Genesis, quien al lanzarse de solista, pues ya por allá en 1981, lanza su álbum titulado Face Value, el cual va a llegar a tener gran éxito a nivel internacional. Y ahora vamos a México, vamos a estar aquí, vamos a hablar un poquito acerca de música en nuestro país. Esto tal vez ya lo he comentado, me parece que sí. Pero bueno, vamos a volverlo a comentar por si alguien por ahí no lo sabe. Los Locos del Ritmo son un grupo que podemos considerar pioneros del rock, los cuales se puede decir que fueron el primer grupo juvenil que graba por allá en 1959 un LP de rock and roll. Sin embargo, pues, bueno, primero 2 cosas a comentar aquí. Una, cuesta mucho trabajo convencer a la disquera Orfeón para que les dé chance de prestarle los estudios. Cuando los convencen, pues les dan muy poco tiempo, así que según por ahí llegó a decir el señor Rafael Acosta, en paz descanse, que lo grabaron una noche. Entonces, que realmente está mal grabado para él. Los que conocemos que está muy mal grabado, se lo grabaron así a la rápida.
Eh, Sin embargo, cuando ya se va a lanzar el disco, cambia de opinión Orfeón y dicen no, no le tienen fe a un disco de rock and roll. No es sino hasta 1960 que lo van a editar, ahora sí lo van a lanzar, pero porque ya se les habían adelantado grupos, en este caso el primero que se les adelanta con un disco son los Camisas Negras, donde cantaba el señor César Costa. Y es ahí donde ve Orfeón que sí va a pegar el rock y saca, desempolva eso y vamos a lanzar ese disco teniendo un gran éxito. Sin embargo, Discos Orfeón en esos tiempos, pues estaba dividido, por decirlo así, en tres disqueras, ¿no? Que pertenecían, eran la misma, ¿verdad? Era Discos Orfeón, donde pues estaban los mejores grupos solistas, Discos Orfeón. Pero también tenían discos DIMSA, que podemos ir en la segunda línea, los de segunda clase. Uh-huh. Y por último había una tercera línea llamada discos Maya, que vamos a decirlo así, de tercera clase. ¿Qué pasaba? Ah, bueno, pues podría ser que tú eras tan bueno que no dudaban y te grababan a ti o a tu grupo directamente en Discos Orfeón con todo lo mejor de lo mejor. Y pues, o si no, si eras como que de más o menos, pero te tenían fe, o bueno, te grababan en discos DIMSA. Pero si no querían perder tiempo, pues bueno, estaban muy dudosos, bueno, a discos Maya. O que pasaba también, que un artista que comenzó muy bien en discos Orfeón, su fama fue bajando, te bajamos a discos DIMSA y te dejamos a discos Maya, si no es que desde antes te damos las gracias. Otros, sin embargo, como fue el caso de los Locos del Ritmo, a ellos los graban en discos Maya, no en discos Orfeón. Ya cuando va pegando, se hace una reedición de ese primer disco en discos Orfeón. Hasta ahorita, ya a no ser, dejamos a un lado las reediciones que están hechas ya en discos Orfeón, ya en CDs que empezaron a aparecer, pero de ese tiempo, pues no sé yo, no he visto, si alguien tiene por ahí la información, si es que realmente existe, una edición, una reedición de ese primer disco de Los Locos del Ritmo en discos Orfeón, pues que no lo haga saber, porque yo sepa solamente, primeramente, su primer disco fue lanzado en discos Maya y se reeditaron nuevamente ya en discos DIMSA, ya no en discos Orfeón. Salvo, les digo, ya muy avanzado cuando nacen los CDs, que se pasaron todos a CDs, bueno, ya encontrabas los cassettes de discos Orfeón, y ya que se hicieron reediciones en discos Orfeón, sí, pero de ese primer disco no hay. Sí hay discos Orfeón de los Locos de Ritmo, por su segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, lo que quieras, discos. Reedición, hay uno que se hizo un disco de 20 éxitos, hecho en discos Orfeón, pero de ese primer disco que yo sepa, no existe, solamente discos Maya y discos DIMSA. Eso con respecto a los Locos del Ritmo. Y pasando a otras rolitas, ¿quién se acuerda por ahí o quién no se acuerda de rolitas como 039, La Cosecha de Mujeres, Tiburón a la Vista, La Rajita de Canela? Si hablamos de ellas, ¿de quién hablamos? Automáticamente se nos viene a la cabeza Mike Laure y sus cometas. Pero pocos saben que él comenzó como rock and rollero. De ahí el nombre de Mike Laure y sus cometas, haciendo alusión a Bill Haley y sus cometas. Mike Laure va a grabar dos discos, uno en 1960 y otro en 1961, con covers, adaptaciones y con una que otra por ahí unas rolitas propias, como por ejemplo el rock del diapasón, ajá, o, o sacar la versión de Guadalajara en Twist, ¿verdad? Guadalajara Twist. Vienen rock and rolls y vienen instrumentales. Ajá. Sin embargo, pues va a cambiar
de género al género que todos conocemos, que es la cumbia, donde va a tener un gran éxito. Sin embargo, eso no le va a quitar el hecho de que en ese tiempo se acostumbraban pues las caravanas artísticas, las presentaciones de varios artistas, de varios grupos y cantantes, y siempre, aunque había rock and rolleros, se seguían presentando, se seguía invitando, se seguía presentando Mike Laure y sus cometas, que con el tiempo, bueno, simplemente lo vamos a conocer ya como Mike Laure. Y no sé si por ahí ya sabían esas noticias desconocidas del señor Mike Laure. Y por último, algo pues chusco, no chusco, pero extraño, ¿no? Para comprobar cómo este mundo está tan relacionado una cosa con otra que aparentemente nada tiene que ver. Si yo les digo que el liquid paper, el corrector líquido, está relacionado con el rock, está relacionado con la música de los 60, en especial con un grupo, con The Monkees. ¿Y por qué? Tenemos a Nesmith, músico, actor, compositor, escritor, filántropo estadounidense, que fue integrante de The Monkees. Pues resulta que él es hijo de la que fue la inventora, que fue una mujer, la señora Beth Nesmith Graham, quien nació el 24 de marzo de 1924 y va a morir en Dallas, Texas, el 12 de mayo de 1980, en Richardson, Texas. Ella fue diseñadora industrial y mecanógrafa. Y a ella le debemos, y fue la que inventó el corrector líquido, conocido y registrado como marca Liquid Paper, que fue de gran, o ha sido de gran utilidad, que en esos tiempos era pues solamente con la botellita traía ¿cómo se llama? Ay, su brochita, ¿verdad? Su brochita para corregir. Y que hoy día ya lo tenemos también en lápiz, lápiz corrector. Pero ya hoy ya no solamente existe el liquid paper, ya existen otras marcas que fungen con lo mismo. No sé si por ahí tal vez la señora no patentó por mucho tiempo, no renovó la patente tal vez, o ya venció la patente de ese invento que ahora ya cualquier otra empresa lo puede sacar. Pero como ven, no sé si sabían esa de Monkees y su relación con el corrector líquido Liquid Paper. Muy útil, ¿verdad? Muy útil invento. Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero, bueno, que les haya sido interesante estas pequeñas notitas acerca del mundo de la música, del mundo de los años 50, 60, del mundo del rock. Y una vez más, muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito al canal. De verdad, muchas gracias por sus comentarios, sus participaciones, por sus likes a los videos. De verdad, muchas gracias. Ahí vamos ya. Por ahí en la última que me quedé, que ya eran en el grupo, llevamos 654 personas. Qué bien, excelente. Ahí vamos poco a poco, ya queriendo rascar los 700 miembros. Pues bien, se despide de ustedes su amigo Afaba Fraxa de esta emisión, que fue la número 60, deseándoles lo mejor a ustedes y a todas sus familias, a todos que estén viendo este video. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles lo que siempre les recuerdo: yo no soy un rebelde, tan solo quiero vivir y compartir el rock and roll. Muchísimas gracias y hasta la próxima.